Bella. La superabuela, sí. Igual valiente. de todos modos la recomendación de siempre, lo que no se debe hacer, ¿no? Porque la situación puede derivar en un mal menor. Sí, podría haber estado lastimada ahora. Pero bueno, afortunadamente se cuenta como una anécdota lo que le pasó a esta abuela allí en la provincia de Neuquén. Vamos a seguir hablando de abuelos, de una situación que genera preocupación, pero de la que... Bueno, se está hablando ya con mayor asiduidad. En enero de este año, la premier británica Theresa May, por ejemplo, puso el tema a colación de todo el mundo. Creó el Ministerio de la Soledad para tratar de dar respuestas, de dar contención a las personas que se sienten solas, que están atravesando por lo que ya se llama una epidemia de soledad. El fenómeno parece global. Argentina no está alejado de eso. Y sobre todo se dan los mayores de 65 años, por eso hablábamos de la gente mayor, porque también se habla de una nueva longevidad. Bueno, hay un montón de términos y frases nuevos que se están utilizando mucho en los últimos años, por eso tenemos un invitado, para que nos explique un poquito más qué es esto de la nueva longevidad, de la soledad y de los pros y los contras que tiene la soledad, porque también tiene aspectos positivos. Estamos acá en el living con Diego Bernardini, que es doctor en medicina y gerontólogo, así que bueno, bienvenido acá a Televisión Federal, qué gusto tenerte. Un gusto grande, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, está de visita en nuestra ciudad, donde va a participar de un congreso donde se van a abordar muchas de estas cuestiones relacionadas con los adultos mayores, y bueno, y tenemos la suerte de tenerlo aquí. Es uno de los especialistas en este tema más reconocidos de nuestro país e incluso también en otros países. Bueno, Diego, el tema está planteado, la nueva longevidad, la epidemia de soledad. Asusta un poco cuando uno lo trata en esos términos, ¿no? Sí, hay varias cosas. Mira, lo primero, yo creo que este caso que acabamos de ver, de la señora de Neuquén, eso es la nueva longevidad. O sea, son personas que no solo alcanzan una alta expectativa de vida, sino que además rompen los roles tradicionales, rompen los paradigmas del siglo pasado y hoy se convierten, por ejemplo, en referentes sociales, a veces con situaciones un poco problemáticas y traumáticas como estas, pero también de otras maneras, aportando, trabajando, participando. Y bueno, la nueva longevidad tiene caras muy buenas, tiene consecuencias muy buenas, porque la realidad es que vivir más hoy debe ser una celebración. Seguro. Y esta generación de esta señora, lo particular que tiene a diferencia del resto, es que ellos están envejeciendo y están transitando esta etapa del curso de vida sin haber estado preparados, porque seguramente ellos vivieron más de lo que vivieron sus propios padres y abuelos. Claro, es la primera generación que llega a tan alta edad. Exacto. En nuestro caso va a ser diferente, porque el fenómeno de la longevidad es algo que es global. Argentina está en una transición importante desde el punto de vista demográfico. Córdoba, con los casi 3,5 millones de habitantes, piensen ustedes, Córdoba está peleando, digamos, de alguna manera la segunda posición del ranking junto con Santa Fe y con La Pampa. Córdoba tiene aproximadamente el 11% de personas mayores de 65 años y casi el 16% de personas mayores de 60 años. O sea, eso es muy importante. Y dentro de las consecuencias negativas o menos felices que podemos hablar de esta nueva longevidad, está la soledad. La soledad. Está el aislamiento y está de alguna manera el sentirse solo, que son tres cosas diferentes pero que suenan parecidas. A ver, diferencialas. Mira, todos seguramente conocemos a alguna persona que toda su vida quiso ser un solitario. Vivió solo y vivió bien. Y disfruta de eso. Seguramente esa persona va a envejecer sola y está muy bien que lo haga así, porque fue parte de toda su vida. Por otro lado tenemos la persona a la cual, por viudez, por el nido vacío, los hijos que se le han ido, o por circunstancias sociales, están en una situación de soledad indeseada. Ese es el punto que tenemos que nosotros atender, porque hoy sabemos que la soledad no deseada acorta la vida, porque trae menos satisfacción vital y trae otras circunstancias más que aumentan la probabilidad de enfermedad, de ingreso hospitalario y de depresión, por ejemplo. Después tenemos la persona que vive sola. Hay personas que viven solas pero que están completamente integradas. Que es más, a veces llaman la atención porque de repente no la vio el verdulero, no la vio el encargado del edificio, no la vio la vecina. O sea, está rodeada de gente. Está rodeada. Han hecho una familia, de su entorno una familia o un núcleo de contención. Supo sustituir una familia biológica o natural por una familia, digamos, sustituta, donde pasa a ser el vecino, pasa a ser... Ahora, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, ¿no? Los contactos cambian. Y después, por ejemplo, tenemos el aislamiento social, que es la persona que por alguna circunstancia queda aislada. Y eso también es importante, porque suele formar parte de lo no deseado. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera estos son nuevos desafíos
como viene la nueva longevidad, como vienen los cambios sociales, la sociedad habitualmente responde de una manera más lenta frente a estos cambios. Entonces acá lo importante es ver de cambiar también la forma en la cual nosotros nos dirigimos frente a estos cambios. A veces escuchamos, la sociedad envejece. No, la sociedad no envejece. Envejecen las personas que hacemos parte de la sociedad. La sociedad que envejece es la que no se adapta a estos cambios. Y está en nosotros, cada uno de nuestros roles, lograr ese cambio, porque de alguna manera los mayores de hoy somos nosotros, solo que ellos están un poquito más adelante. Claro. Y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar o prepararnos aún mejor, ¿no? Conociendo la experiencia de esta primera generación que está atravesando ese periodo, ese presente. Es muy interesante lo que decís, Martín, porque yo soy de los que creen que, digamos, la nueva longevidad se empieza a construir. Y se empieza a construir a lo largo del curso de vida. Hay momentos más, de alguna manera, más importantes o más críticos, o por ejemplo lo que yo llamo la segunda mitad, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿hasta dónde vamos a vivir? 100, 120, 150, hay quienes ya están hablando de la inmortalidad. Pero sin embargo, por ejemplo, eso es toda incertidumbre. Pero muchos de nosotros, la mayoría, tenemos una certeza, que es, por ejemplo, llegar a los 50 años, la mitad del siglo. Algo simbólico, algo que estuvo descrito ya por muchos autores desde hace mucho tiempo y que forma parte de una crisis donde, no una crisis, de un cambio, donde uno de repente ya tiene una familia medianamente formada, ya tiene una experiencia de trabajo, ya estás en charlas y escuchás y decís, esta película ya la viví. Y ahí empezás a ver dónde está la satisfacción, empezás a ver un horizonte, que vos decís, bueno, ya tengo 50 años hechos, y ahí es donde uno empieza a construir esa nueva longevidad. ¿Y esa decís que es la parte más difícil? Y era más difícil porque nuestra sociedad consagra la juventud, consagra la estética, consagra la belleza. Entonces, los que estamos ahí, en esa segunda mitad o viviendo en los 40, los 50, no somos jóvenes, pero tampoco somos viejos, tampoco somos mayores. ¿Y cómo puedes prepararte para vivir esa nueva longevidad de una manera más satisfactoria y no llegar a esos puntos que contaste del aislamiento, de las partes de la soledad que no son por elección propia? Mira, también es muy importante eso, porque yo creo que lo primero de eso es, esto exige un ejercicio propio, una reflexión propia. Un fenómeno que suele ocurrir es que tercerizamos la vejez, la edad. Los viejos son los otros, no somos nosotros. Sí. Y la realidad es que cuando terminemos este programa vamos a ser un poquito más viejos que cuando lo empezamos. Claro. Entonces yo creo que lo primero que exige esto es una propia reflexión, un propio ejercicio, entender que hay cosas que vamos a ir perdiendo o abandonando naturalmente, pero hay muchas otras que vamos a ir ganando. Yo te puedo asegurar y invito a este ejercicio, a que le pregunten a personas mayores si volverían atrás. Y todos seguramente van a decir, sí, quizás volvamos en edad, pero no en experiencia. Bueno, esa experiencia, esa vivencia, esa sabiduría, eso es un capital humano que todos tenemos, que la sociedad tiene, que no podemos darnos el lujo de perder y que hace que muchas veces no querramos volver atrás y que podamos descubrir. Porque vivir se trata de descubrir y al descubrir aprendemos. Y esto es un continuum a lo largo de la vida. Claro, y pienso que es una lucha permanente y uno se encuentra con situación porque la sociedad va cerrando las puertas automáticamente. Una cuestión que es tajante es la cuestión de la jubilación, por ejemplo, o el momento del retiro. A los 65 años los hombres, a los 60 años las mujeres. Es un quiebre, estás obligado a dejar tu actividad, tenés que buscar otra actividad o recluirte en el hogar, en la familia, en lo que puedas recluirte, pero ya la misma sociedad, el sistema económico te está imponiendo ahí un cese de actividades. Y hay gente que se lo toma bien y apunta a hacer otras actividades y una nueva etapa de su vida, y hay mucha gente que no, que se mete para adentro, que se inhibe, que se deprime. ¿Y cómo los ayudamos a eso? Mira, el trabajo funciona como un ordenador social, o sea, te da una identidad, te da relaciones, te da un ingreso y una seguridad económica. Sí. La jubilación para mí, es un paradigma del siglo pasado. O sea, hoy no podemos retirar a personas que están en momentos muy importantes y cada vez escuchamos más, los 60 de ahora son los 50 de antes, y donde realmente la sostenibilidad del sistema de protección social también va a estar en juego. Entonces yo, por ejemplo, a mis pacientes, primero, esto también hay estrategias, ya el sector privado, inclusive lo estamos haciendo en muchos otros lados, por solicitud, existen los cursos de preparación para el retiro. Dentro de eso hay una clave que a mí me gusta remarcar. Yo creo que debemos retirarnos, debemos jubilarnos de lo que no nos gusta.
de lo que no nos gusta. Bien. En Argentina, por ejemplo, el 15% de los mayores hacen trabajo voluntario. Y ese trabajo voluntario pasa por ir a leer a un hospital, por cuidar los nietos. En general suelen ser personas, mujeres, familiares directos. Entonces, ahí está el redescubrir. Yo tengo pacientes, personas allegadas que han empezado a correr maratones, que han decidido comenzar a viajar, que han decidido volcarse a la familia, otros han renunciado a los nietos, y esto es justo, no todos quieren ser buenos abuelos, no todos son abuelos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y sobre todo pensar que prácticamente después de la jubilación, hoy a una persona en Argentina les queda prácticamente 25 años de vida. Mirá, las estadísticas hoy están diciendo que de 4 personas que llegan a los 80, 3 cumplen 85, 2 cumplen 90 y 1 va a cumplir 95 años. Esa es la estadística, y es una estadística que cada vez va a ser más marcada y más significativa y que tiende a generalizarse, porque estamos viviendo de alguna manera con mejor calidad de vida en el sentido de sistema sanitario, sabemos que es bueno para la salud, sabemos que hay que comer de determinada forma, que debemos movernos, que debemos estar conectados socialmente. Y la construcción de ese proyecto de vida depende de cada uno de nosotros. ¿Qué pasa con el rol del Estado en ese momento de contención a las personas? Porque lo que nombrabas, voluntariado, bueno, cuidar los nietos, viajar, son cosas que tienen que nacer de uno, ¿no? Cuestiones de iniciativa propia. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Hay planes? ¿Se está trabajando en algo para dar contención a esas personas que no encuentran algo que hacer? Mira, el rol del Estado es crítico. El rol del Estado es crítico porque de alguna manera todos somos parte del Estado, de alguna manera que crea la identidad de nuestro país y nosotros somos aportantes y seguramente alguno de nosotros en algún momento estuvo en la gestión. En este momento Argentina se está manejando muy bien. Primero, algo que me interesa remarcar, Argentina, Uruguay y Chile son los países de nuestra región de América Latina con mayor tradición de protección social formal. Esto significa jubilación. Hoy, según los datos que maneja ANSES, el 97%, 98% de las personas mayores que tienen derecho a una jubilación la están recibiendo. Después discutimos si es mucho, si es poco, si alcanza o no alcanza. Sí, otro tema. Pero esto da una seguridad a ese retirado, a esa persona de un ingreso económico que muchas veces en nuestro país es el ingreso regular fijo que tiene un núcleo familiar. Y el mayor se convierte en un, entre comillas, redistribuidor de ingreso económico. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el aspecto específico. Justamente antes de ayer estuve con Susana Rubinstein, la directora nacional de adulto mayor, nos conocemos hace mucho tiempo. Se está trabajando muy bien, se está trabajando en estrategias del cuidado, que es muy importante, se está trabajando en entornos amigables. Esto significa... hay 2 megatendencias globales. La urbanización, cada vez las ciudades crecen más y además las ciudades se transforman en lugares de personas mayores. No podemos tener las veredas que tenemos, no podemos tener los semáforos con la cuenta peatonal a 15 segundos cuando un mayor es más lento para desplazarse y muchas otras circunstancias. Hoy el Estado se está haciendo presente y vuelvo a remarcar esto. El Estado presente es aquel que entiende las transformaciones sociales. Y las personas mayores son personas que votan, son personas que necesitan servicios, son personas que consumen, es un mercado emergente. El sector privado ya se dio cuenta. El gobierno, los gobiernos todavía van lento, pero no todos. Como mencionaste, el de Theresa May en Reino Unido creó un secretariado. Y hacia ahí quería apuntar, ¿qué pasa en el mundo donde hay porcentaje de población mayor que es aún mayor cantidad que la que tenemos en Argentina, ¿no? ¿En qué se está trabajando para tratar de ayudar a los adultos que se sienten solos, no por elección, ¿no? Sí, mira, recién, antes de venir recibí un llamado de Ecuador, se está empezando a trabajar a nivel regional en lo que va a ser la tercera Asamblea Mundial, que se va a hacer en el 2020, en el 2020. Mira, si uno va a buscar las lecciones aprendidas del mundo, por ejemplo, Japón es el país más envejecido del mundo. Tiene leyes migratorias muy fuertes, está perdiendo población. Japón pierde aproximadamente 300.000 habitantes por año, desde hace ya 3-4 años. Y no tiene quien cuide a las personas mayores. Entonces ellos, por ejemplo, con todo el desarrollo que tienen, son la punta en desarrollo tecnológico en robótica, por ejemplo, para el cuidado y la supervisión de personas mayores. En Europa podemos aprender de ellos las políticas sociales, políticas de equidad, de inclusión y sobre todo de entornos amigables.
Por ejemplo, en Estados Unidos podemos aprender lo que no se debería hacer. Donde, por ejemplo, en Estados Unidos la salud, no es un derecho. Entonces ahí tienen un problema muy grande con el Medicare, con el Medicaid, donde muchas personas mayores no tienen acceso a un sistema de salud. Y los vínculos son más endebles también. Y es cuando más lo necesitan. Exactamente. Y el punto es ese, construir la salud, construir la autonomía del día de mañana, construir esa nueva longevidad y aprender del mundo, lo bueno, pero también lo que no se debe hacer. Y Diego, vos como gerontólogo, ¿qué acciones llevas a cabo para ayudar a las personas mayores? ¿Cómo los ayudás vos como gerontólogo? Mira, yo soy bastante inquieto, es la realidad. Sí. Entonces, hago varias cosas. Por un lado, desde mi cátedra soy profesor titular en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahí intento hacerles entender a todos mis estudiantes que en algún momento de su vida se van a cruzar con un mayor. Bien. O en su propia casa o en la sociedad. Que ellos van a ser mayores. Que ellos van a ser mayores y que el mayor requiere desde la salud otra aproximación, otros tiempos, otra forma de hablar, otra forma de mirar. Desde el punto de vista de la sociedad, bueno, intento aprovechar estos espacios. Bien. Estos espacios, tengo una participación y estamos trabajando en proyectos con Radio Nacional, estamos trabajando de una manera de sensibilizar a la sociedad. Y desde el punto de vista de los pacientes, bueno, intento hacer una medicina, como se suele decir, a la vieja usanza. En mi consultorio, los pacientes, no estoy menos de una hora con ellos, no me gusta que esperen en la sala de espera y, por supuesto, bueno, tengo la posibilidad de escribir para determinados medios, bueno, intento cubrir varios flancos en la medida que el tiempo y el cuerpo. Claro, los pacientes se acercan a vos ¿por qué motivo? ¿Cuáles son los motivos de las consultas? Claro, en ese mismo sentido, para reforzar la pregunta, porque iba hacia ese sentido, todo este diagnóstico tan detallado, preciso y sumamente interesante de las cuestiones que tienen que ver con la soledad, la nueva longevidad, ¿es algo que lo plantea el paciente o es algo que vos lo has elaborado a partir de la propia observación, de la charla? Mira, la pregunta es muy compleja y la respuesta también, pero me gustaría sintetizarla en este punto. Estas personas son personas que se han encontrado con todo este regalo del desarrollo, regalo de la vida. Y por otro lado se encuentran con que la sociedad de alguna manera muchas veces los excluye. Entonces, muchos de ellos no tienen cómo llenar de vida esos años. Otros sí, otros saben perfectamente qué hacer, ¿no? Todos saben perfectamente. Yo tengo una abuela de 100 años y un mes. Y ella, si bien tiene 100 años, es una persona que con sus limitaciones tiene sus poquitas actividades dentro de su casa. También conozco gente de 85 años que sigue yendo a sus trabajos, a sus oficinas, que sigue dando clases, que sigue investigando, que sigue yendo a un centro de jubilación o de retirados para socializar, para hacer actividad. Pero también conozco mucha gente que no sabe qué hacer con su vida. Y ahí está el reto. Porque si vos me preguntás, muchas veces recurren a los médicos. Pero nosotros en las facultades no nos enseñan estas cosas. Claro. No nos enseñan, porque así como vos tenés una materia para los chicos que es pediatría o para la salud de la mujer como es ginecología obstetricia, en muy pocos lugares, y en esto realmente puedo dar el agradecimiento institucional, son muy pocas, a la Universidad Nacional de Mar del Plata, son muy pocas las universidades que tienen una asignatura de gerontología y de geriatría en salud. En salud. Estamos hablando de lo que es medicina, estamos hablando de lo que es kinesiología, terapia ocupacional, psicología tiene mayor tradición en esto. Entonces es un trabajo difícil. El sector médico es un sector conservador, clásico. Yo, por ejemplo, soy médico de familia, de formación, y el médico de familia es una especialidad que ya parte de un cambio de paradigma, de ver al paciente con una integralidad, con una longitudinalidad, tiene que ver con un entorno, con un desarrollo, una persona que pierde el trabajo. Y es normal que tenga insomnio, que le duela el estómago, que se pelee con su mujer y que no soporte a sus hijos. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Un antiácido? ¿Le voy a dar una pastilla? No, a ese señor o a una señora que enviuda. A esa señora tengo que escucharla, tengo que contenerla, tengo que acompañarla. Y es más, si el que falleció fue mi paciente, mi trabajo como médico de familia no termina con el fallecimiento del señor. Yo tengo que continuar con esa señora, porque va a estar vulnerable, porque va a haber que contenerla, porque va a haber que reorganizar la dinámica familiar. Y esto es... ¿Cuántos desafíos? Los desafíos de la nueva longevidad. Claro, porque estaba pensando que comenzamos la charla diciendo que
Que la nueva longevidad son las personas que claro, no tienen antecedentes, no saben cómo vivir esos últimos años. Y vos como médico, qué difícil también, porque al no tener experiencia de otros casos anteriores, o sea, tenés que acercarte a gente y ayudarla, porque te están pidiendo ayuda. O sea, vos tenés que ayudarlos, pero también sin tener tantas herramientas. No es fácil. Mira, el año pasado tuve la posibilidad de conocer al profesor Makoto Suzuki. Él es el investigador japonés que inició hace 40 años las investigaciones en la isla de Okinawa, que es donde hay mayor cantidad de centenarios y supercentenarios, de 110 años. Y él me decía, mira, Diego, nosotros tenemos una figura que se llama el Ikigai. Entonces le dije, bueno, ¿de qué se trata el Ikigai? Me dice, mira, la traducción, y lo hicimos a partir del inglés, me dice, es encontrar cada mañana el proyecto para vivir ese día. Qué bueno. Y eso tiene que ver con aspectos como lo que uno ama, lo que uno sabe hacer, lo que uno puede hacer y lo que uno claramente quiere hacer. Entonces, si uno empieza a pensar eso, ¿qué hago bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué puedo hacer? Yo estoy seguro que todos nosotros y quienes nos están escuchando y viendo podrían encontrar un objetivo de vida. Y de eso se trata. Bueno, sumamente interesante. La verdad es que nos quedaríamos muchísimo más hablando, pero bueno, tenemos que continuar. De todos modos, esta tarde vas a estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto exponiendo sobre estos temas en un congreso que organiza un programa que realmente es ejemplo en nuestra ciudad, en nuestra región, que es el Programa Educativo de Adultos Mayores de la misma universidad. Sí, un congreso muy lindo, mucha gente y bueno, feliz de estar aquí. Bueno, a partir de las 14 entonces. Este programa educativo de adultos mayores acá en nuestra ciudad es excelente la tarea que tiene. Mi agradecimiento en ese sentido a la universidad, a Gabriela Miller por la invitación, realmente un gusto enorme. Una gran oportunidad para la gente mayor. Gracias. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Muchas